Amigos y hermanos de Capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido la primera carta a los Corintios, el capítulo 14. He titulado el devocional Buscando el mayor don espiritual. Padre, te damos gracias, Señor, por las verdades maravillosas que nos revelas a través de tu palabra. Te suplicamos que nos hagas sensibles a tu voz, ministres nuestros corazones, nos transformes, nos madures por medio de tu palabra, Señor. Y podamos vivir, Señor, de acuerdo a los principios que tú nos das allí, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos bajo el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí en la iglesia de Corinto, recordemos que Pablo la llama la iglesia carnal. Cuando él quiso hablarles a esta iglesia, dice, quise hablarles como a espirituales, pero encontré carnales. Y asimismo era el ejercicio de los dones espirituales. Es muy llamativo que a pesar de que la iglesia de Corinto caminaba de esta manera, el Señor les dio provisión maravillosa de muchos dones espirituales. Aparecían allí casi todos los dones espirituales. Y aquí no era la excepción, estaban haciendo el ejercicio del don de lenguas, pero lo estaban haciendo de mala manera o de una forma inapropiada. Entonces Pablo inicia a orientar cómo debería ser la guía de ese don. Y allí empieza a dar unas características que deberían ser las características del mayor don espiritual que debemos anhelar. En el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones. Recordemos que en el capítulo 13 Pablo nos estaba hablando de eso, del amor. Y precisamente Pablo nos dice allí que si yo tengo profecía, si tengo entendimiento, si tengo ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Que si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nos hablaba Pablo en el capítulo anterior. Aquí sigue hablando del amor y esa es una característica del don mayor que estamos buscando. Otra característica es que sea sobre todo para profetizar. En el inciso C del verso 1 dice, sobre todo que profeticéis. ¿Y qué quiere decir esto? Que es más importante el que tiene don de profecía que el que tiene don de lenguas. No se refiere a esto. Es el contexto de lo que está ocurriendo en Corinto, y es que estaba haciéndose un mal uso del don de lenguas, los dones espirituales en general, pero en particular el don de lenguas. Pablo dice que se profetice por la siguiente razón, y lo explica en el siguiente inciso, la siguiente característica del don mayor que estamos buscando, y está en el versículo 3, porque el hombre que profetiza es para edificación, exhortación y consolación. Y este debería ser otra característica de los dones espirituales. Pero también que ese don ejercido, o el mayor don que estamos buscando, venga acompañado de revelación, ciencia, doctrina y profecía. En el verso 6 de este capítulo 14, Pablo hace una pregunta allí a la iglesia de los Corintios y les dice allí, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y es por esto, porque ellos no lo estaban haciendo de esta manera. Por el contrario, la iglesia de Corinto estaba ejerciendo el don de lenguas y en general todos los dones de una manera inapropiada. Primero, con desorden. En el verso 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y el ejemplo es muy claro. Imaginemos que vamos a un concierto e inician a tocar todos los de la flauta y todos los de la cítara, pero unos van por su lado, tocan una melodía, unos tonos y una canción, los de la flauta y los de la cítara a otra. Aquello no es otra cosa más que un fracaso. Y así pasa en la iglesia, cuando se hace el ejercicio de los dones en desorden. 2 o 3 personas allí gritando y hablando tal vez lenguas angélicas, pero sin un orden establecido, sin un propósito claro allí en el ejercicio de los dones. Otra cosa que hacía la iglesia de Corinto es que traía confusión. El ejercicio de los dones traía confusión. En el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínate que el Señor trae un mensaje celestial de lo alto para su iglesia de edificación
y sale allí un hombre hablando en lenguas incomprensibles para la iglesia. ¿De qué sirvió aquello? Salimos gente confundida. Incluso si alguien nuevo llega allí a la iglesia y ve aquel espectáculo y no recibe mensaje de lo alto, ¿cómo puede ese hombre ser edificado, ser animado con la palabra del Señor? No tiene sentido. Entonces, no es confusión. Tampoco es algo incomprensible el ejercicio de los dones. En el verso 9 Pablo dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Está muy claro. No se trata de eso, no se trata de traer situaciones incomprensibles tan solo para llamar la atención sobre mí y no sobre el propósito que tienen los dones espirituales. Pero también el mensaje o el ejercicio de los dones, en este caso el don de lenguas, se estaba dando de una manera intrascendente. En el verso 10 y 11, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No es intrascendente, porque en el verso 14 también nos dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El ejercicio de los dones espirituales no se ejerce con desorden, ni con confusión, ni trae incomprensión, ni trae intrascendencia. Para mí el versículo clave es este versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando el propósito es para edificar el cuerpo de Cristo, entonces se está haciendo la voluntad del Señor y se están ejerciendo los dones de la manera apropiada. Este es el versículo clave, no de la manera como lo estaba haciendo la iglesia de Corinto. Y continúa Pablo con las instrucciones. Pero si alguien tiene don de lenguas, 2 o a lo sumo más, debe haber allí un intérprete, dice el verso 27. Se puede ejercer el don de lenguas, pero debe haber alguien que interprete, que tenga el don de interpretación de lenguas también allí. Verso 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Es un orden que está trayendo allí el mensaje del ejercicio de los dones a la iglesia. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona está inmersa en la voluntad del Señor, llena del Señor, ésta podría hacer uso de cuándo saber cuándo callar, cuándo interrumpir, cuándo cambiar de tono, tal vez cuándo aumentar algo la voz o bajar la voz para ministrar a la iglesia. Pero no sería lógico encontrar una interrupción, por ejemplo, de alguien que allí va a interrumpir con un testimonio personal que se extravía del mensaje que está dando el pastor a la iglesia. O no sería lógico allí hacer algunos sonidos escandalosos para llamar la atención sobre nosotros y no sobre la palabra que está hablando el Señor a nuestras vidas. Claro que nos vamos a quebrantar, claro que podemos llorar por el mensaje del Señor, claro que nos puede doler el pecado, pero no debemos llamar la atención sobre nosotros mismos para distraer el pueblo de Dios, incluso nosotros mismos, pensando en llamar la atención aparte de la voluntad del Señor. Aquello se estaba ejerciendo allí en Corinto. Pero mira esto tan especial, de los versos 34 en adelante. Las mujeres, en ese tiempo Pablo les decía que callaran en las congregaciones porque no les era permitido hablar, sino que estaban sujetos como también la ley lo dice. Y si querían aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La mujer puede hablar en la iglesia, puede enseñar en la iglesia, pero su autoridad nunca estará por encima de la del marido, ni por encima en la iglesia, ni por encima del pastor de la iglesia. Todo se debe hacer de esta manera y solo es posible si estamos rendidos al Señor. Es impresionante y no quiere decir esto que la mujer sea menospreciada para Dios, ni que sea menos valiosa para Dios. Es el orden que establece el Señor. En aquel tiempo, pues había que hacer eso para traer orden a la iglesia. Hoy día, la mujer tiene un liderazgo muy especial con los niños, en otros ministerios, en el ministerio de mujeres, pero para enseñar a la congregación. Dios pone allí un pastor, maestro, pero también habla
de las características o del ejercicio como se debe hacer de los dones espirituales. En el verso 37 habla de la humildad. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. La humildad me lleva a obedecer los mandamientos del Señor. También la diligencia, verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. El Señor quiere que hagamos el ejercicio de los dones. Quiere que seamos diligentes en crecer en nuestros dones, pero debe ser, como nos lo dice el versículo 40, decentemente y en orden. Y qué especial cuando se hace de esta manera. Hoy, persona de la iglesia de Cristo ha caído nuevamente en el comportamiento de la iglesia de Corinto. Pastores dicen que si no hay don de lenguas es porque no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Las personas que pueden predicar son aquellos que solo hablan en lenguas, o aquellos salen y hablan en lenguas y pierden el verdadero motivo, la verdadera razón del Señor de edificar su pueblo y traer el mensaje de los cielos a cada creyente. Así que, ¿cuál es este mayor don que nosotros estamos buscando? Vamos a descubrirlo juntos. Si Pablo dice que este don debe ser para amar y procurar los dones, debe ser bajo la guía del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Si este don debe venir acompañado de profecía y del mensaje de Dios, 2 de Pedro 1:21 nos dice: los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Si el mensaje debe ser para edificación, exhortación y consolación, nuestro consolador es el Espíritu Santo. Juan 14:26. Si el mensaje o el ejercicio de los dones debe venir con revelación, ciencia, doctrina y profecía de nuestro Señor Jesucristo, en 1 de Juan 4:2 dice que es a través del discernimiento que da el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mayor don? El Espíritu Santo de Dios. Sí es posible ejercer los dones espirituales, el don de lenguas, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, en donde nuestra motivación es el amor, en donde viene acompañado de profecía para edificar la iglesia, en donde el propósito es la edificación, la exhortación y la consolación de los santos, y donde la revelación, la ciencia, la doctrina y la profecía acompañan a ese ejercicio espiritual. Y mira lo que nos dice 1 de Corintios en el capítulo 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué especial, hermano! Si tú tienes un don, aun cuando sea un don te ha concedido el Señor, y si no lo tienes, pídele al Señor por ese don, pero estoy seguro que tienes más de un don, ejercítalo, sea el don de lenguas, sea el don de profecía, sea el don de ciencia, sea el don de milagros, el que Dios te haya dado, el don de maestro, ejercítalo en el Señor, pero siempre bajo la guía del don mayor, que es el Espíritu Santo, mismo que te lleva a hacerlo de esta manera, con amor, con la Biblia en nuestra mano y el mensaje bíblico, con el propósito de edificar, exhortar y consolar la iglesia, con revelación, ciencia, doctrina y profecía, siempre con humildad, con diligencia y decentemente y en orden. Padre, gracias por lo que nos hablas a través de este capítulo, Señor. Sigue creciendo en nosotros, sigue mostrando nuestros dones, síguenos dando esa sed, Señor, por conocerte más y por servirte, Señor, para poner estos dones que no son nuestros a tu servicio, con el propósito de glorificarte y de edificar tu iglesia. Gracias por el mayor don, que es el don de tu Espíritu Santo, que nos ha sido concedido por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, el sacrificio de nuestro Señor. Nos has dado este don maravilloso para poder glorificarte usando nuestros dones. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa semana para todos.